aleluya, ya que el tiempo apremia, aleluya. Dios le bendiga a todos. Dios bendiga a la amiga, aleluya, que nos visitan esta noche, aleluya. Linda, Dios te guarde mucho, querido el Señor, nos sentimos contentos. A todos los hermanos, los que están enfermos, los que no están enfermos, aleluya, a todos, a cada uno de ustedes reciban salud, aleluya. Mi nombre es el evangelista Ramón Sánchez Hernández, el Ministerio Evangelístico La Sangre Ardiendo en Fuego Incorporado, aleluya, la cual pertenece con la primera iglesia de Dios Primitivo Incorporado, varios mensajes de Nahuatl, el pastor reverendo José Negro Santo, aleluya, Nehemia, saludos, aleluya, en esta noche, aleluya, pues. Siempre la presentación la hacemos así, amado hermano, porque se debe hacer así para la gloria del nombre del Señor, aleluya, y Él se merece toda la gloria y toda la honra. Vamos a buscar, aleluya, ese libro que se leyó en esta noche, Apocalipsis capítulo 3, aleluya. Vamos a tratar de hacer 20 minutos nada más de mensaje, aleluya, 20 minutos, aleluya, si así el Espíritu Santo nos permite, aleluya. Si un poquito más, pues Él sabe todas las cosas, aleluya, pero el término, aleluya, que hemos sacado son 20 minutos. Bendito sea el que para siempre, a Dios y a la gloria por los siglos de los siglos, porque Él se merece toda la alabanza, aleluya. Mañana continuamos en campaña evangelística, alabanza, así que le invitamos, aleluya, en la iglesia primitiva del Mangón, para que mañana se dé culto allá en el culto misionero, amén, aleluya. Así que el chofer está aquí, el chofer va mañana para allá, amén, porque yo voy con él, que la boda está malita, aleluya, que lindo es el Señor, o si no, busco un caballito y llego hasta allí, alabanza. Es lindo, aleluya, gózate Guadalupe, que eso no sea todos los días, aleluya. Bien, aleluya, vamos a seguir. Apocalipsis capítulo 3, vamos a considerar ese versículo 5, aleluya. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice, amén. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante puede sentarse, pero que la alabanza, amado, no se ya el pastor oró por nosotros, aleluya, querido el Señor, nos sentimos contentos y poderosos. Vamos a seguir algo de la secuencia del tema, aleluya. El tema de esta noche ahora le hemos puesto: procura con diligencia tener tus vestiduras. Diga que está a su lado, su hermano, procura con diligencia tener tus vestiduras. Querido el Señor, amado hermano, aleluya, si venimos, aleluya, a tratar, vamos a tratar, aleluya, de extraer una información vital desde Génesis. La palabra del Señor nos dice, amado hermano, aleluya, que Dios había creado a Adán y a Eva, pero para hacer la historia más avanzada, usted sabe, aleluya, que por causa del pecado, aleluya, ellos fueron que sus vestiduras, aleluya, el resplandor que tenían se les fue, ¿por qué? Por causa de la desobediencia ante la presencia de Dios Altísimo. Mucha gente, aleluya, presenta a Adán y a Eva que estaban desnudos, carnal, físicamente. Entendemos el punto de vista que Adán y Eva no estaban desnudos, carnal, sino tan solamente que se les quitó que la vestimenta de gloria que ellos tenían, que antes podían que ver, aleluya, sentir, palpar la gloria de Dios en todo tiempo y en todo momento. Pero al ley del pecado, inmediatamente que sucedió, las vestiduras se fueron, aleluya. Sabe que los ángeles, los querubines, los serafines, todos, aleluya, ninguno se desnudo, sino que todos están que cubiertos de gloria. ¿Puede entender algo? Vamos por ahí. Hay muchos que presentan una fotografía a Adán desnudo, a Eva desnuda tapándose unas cosas. Sí, claro, su vergüenza a través que se fue quitada, aleluya, la presencia, la gloria del Señor. Ahí que ellos se sintieron que estaban desnudos, que se taparon una hojita. Yo no sé si era de balaña, yo no sé si era de dinero, aleluya, pero se taparon. ¿Por qué, aleluya? Por causa de la desobediencia, amado. Dice la Sagrada Escritura, aleluya, que, aleluya, para adelantar un poco el mensaje, los sacerdocios, aleluya, de levitas, aleluya, que Dios había adquirido a través de Moisés, aleluya, era un hombre que tan solamente había sido separado, que solamente para la vestimenta del sacerdocio, para poder entrar al lugar santísimo, al lugar santo, perdón, aleluya, ¿para qué? Para crear ofrenda hacia la presencia del Dios Altísimo. O sea, hermano, el sacerdote tenía una vestidura, pero la vestidura que el Señor nos dice hoy por hoy en la iglesia no son las mismas que utilizaron los sacerdotes. Es una vestidura resplandeciente, es una vestidura de gloria, es una vestidura sin mancha, sin arruga, es una vestidura, aleluya, donde tú, aleluya, vas a estar, aleluya, igualito como está, aleluya, la presencia del Altísimo. Alabado el pueblo. Esa camisita que tiene el pastor, que Dios se la bendiga, eso alumbra, pero más alumbra lo que no va a ver a nosotros. Dice la Sagrada Escritura que cuando Jesucristo murió y resucitó, su cuerpo fue glorificado, o sea,
su vestimenta fue glorificado. Así como Jesucristo lo fue, nosotros también vamos a tener un cuerpo glorificado. ¿Cuántos se atreven a levantar a Dios que te dice? Procura con diligencia que tener tu vestidura. Hoy por hoy podemos comprar muchas vestiduras. Podemos ir a la tienda, ay, aleluya. Podemos mirarnos frente al espejo y decir, wow, qué hermoso me veo, qué hermosa me vea. Aleluya. Pero hoy por hoy lo que te tengo que decir es, amado, las vestiduras espirituales. Tú te has mirado, aleluya, en el espejo espiritual, que es la palabra del Señor. ¿Cómo estamos, aleluya? Si es que la vestidura está en la percha, aleluya, o tiene algo de arruga, o tiene algo de mancha, yo no lo sé, hermano. Usted se conoce ante la presencia de Dios. Aleluya. Usted sabe cómo está viviendo ante la presencia de Dios. Pero sabe que, hermano, en un momento complicado, la iglesia será levantada. Pero esa iglesia va a estar revestida de gloria, rey. Va a estar revestida de poder. Va a estar revestida de la chequina de papá. Pero no todo el mundo tendrá esa vestidura, amado hermano. Muchos dicen que yo la tengo. Muchos dicen que yo la tengo, sí, amado hermano. Pero sabe que hay que escudriñarse primero si tenemos la vestidura. Pensamos en procura que todos los caballeros estén ganados aquí. Ahora recuerdo. Vamos con un party. ¿O no? Esto es una fiesta pentecostal. Escúchame bien, pueblo. Rápido y detenidamente. Cuando la iglesia del Señor estamos hablando globalizadamente, pero eso no significa que le está hablando aquí. Porque me está hablando primeramente a mi vida y luego a la iglesia. Amén. Aleluya. Nosotros sabemos en nuestro despertar, en nuestro diario vivir. Aleluya. Hacemos nuestros quehaceres. Aleluya. Antes de salir. Lo primero es que hacen las damas. Aleluya. Que se busca la plancha. Que me pongo el día de se pone a planchar. Se pone y arranca. Igualmente los caballeros. Yo no, porque si yo veo un pantalón o un man que está medio crónico, me lo pongo así. Aleluya. Aleluya. Yo no vivo con la gente, amado hermano. Yo vivo con el Señor. Pero cuando voy en el camino, hay uno que me está planchando la ropa, porque la unción, aleluya, cuando tú eres amable, sin arruga no estás, ¿sabes por qué? Porque cuando tú andas con Dios, aleluya, Dios se encarga de hacerlo pronto, Dios se encarga de decirte, Dios se encarga, aleluya. Busca con diligencia las vestiduras. ¿Es que es difícil? Estoy temblando aquí, está jodido. ¿Es que es difícil? Claro que es difícil. ¿Quién te dijo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo. Seguimos hablando de vestidura. 10-20 minutos. David, ¿qué sucedió? Se puso aquella vestidura que el hombre no pudo hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque le quedaba grande su vestidura. Y David, aleluya, no fue conforme a la vestidura de yo me quito todo esto, porque yo tengo que tener mi propia armadura. Aleluya. O sea, la propia vestimenta. Aleluya. Para vencer, aleluya, que es gigante. Para vencer a quien sea. ¿Por qué, hermano? Porque a través de la vestidura que andamos independientemente, sea quien sea, aleluya, estamos bajo la cobertura de la presencia del Dios Todopoderoso. La gloria de Dios se para siempre. Pero aquí, en Apocalipsis, no vamos a ir a las 7 iglesias. Vamos a hablar de Sardi. Sardi era una iglesia. Una iglesia, de una de las 7 iglesias que Dios le estaba hablando, aleluya, ¿para qué? Para que estuviesen apercibidos, para que estuviesen, aleluya, listos, para que estuviesen, alabados el nombre de Dios, aleluya, preparados para el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, amado hermano, aleluya, que el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás muerto. Está hablando de una iglesia que a pesar de, aleluya, que Dios le está hablando a la iglesia de Sardi, había un pueblo que estaba muerto, pero no todo el pueblo estaba muerto de guerra, aleluya, porque el Señor reiteraba, aleluya, que a pesar, aleluya, de la muerte espiritual que había, aleluya, Dios se quería mover a misericordia, Dios se quería mover, aleluya, ¿para qué, hermano? Para que esa vestidura, aleluya, sea resplandeciente. Y no solamente eso, sino que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida y que nunca jamás sea borrado para ver la gloria del Altísimo.
delante de Dios, dice, aleluya, ¿quién está hablando ahí? Ahí está hablando Jesús, en la cual estaba reiterando a Juan, aleluya, las cosas que iban a venir sobre la paz de la tierra. O sea, aleluya, que un momento dado, aleluya, él había encontrado unas fallas en la iglesia de Sardis, aleluya. Todas las iglesias, aleluya, tienen fallas, pero lo lindo es esto, amado hermano, que Dios no está mirando estructura, Dios está mirando tu templo, Dios está mirando tu iglesia, soy tu iglesia, es tu iglesia, aleluya, en la cual aleluya, cada cual vive independiente y sabe cómo vive ante la presencia del Altísimo. ¿Cuántos se vienen a elevar a Rey de Reyes y se van a Señor que está? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué has recibido y oído? La palabra, las sagradas escrituras. Aleluya, le dice, arrepiéntete, pues si no verás, vendré sobre ti como ladrón. Aleluya, y no sabrás a qué hora vendré por ti. Está hablando la iglesia, aleluya, como ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre. En menester, iglesia, que estemos haciendo así, aleluya, para que cuando Él venga nos encuentre haciendo los trabajos del Señor. Aleluya, si suena la trompeta, que nos encuentre orando en la cama, al lado de la cama o de la sala. Aleluya, yo no sé, o en el baño, o en la marquesina, te conozco. O si Él viene que suena la trompeta, que te encuentre trabajando, pero tu mente en meditación con el Señor. Aleluya, o un momento si no para hermano, a comprar algo, que tenga tu mente, aleluya, pendiente al Señor, hablando con el Señor, para que te cuide, para que si suena la trompeta, no te coja desprevenido. Procura con tu iglesia tener tu vestidura. Pero tiene unas pocas personas. La que dice 4, a pesar de que dijo que estaba la iglesia muerta, pero no toda estaba muerta. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andan conmigo, andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué? Son dignas. Gloria a Dios. Lo digo esto. ¿Cuántas iglesias muertas hay por ahí? Un montón. Una iglesia que anda, aleluya, en el momento dado, antes siempre se movía el poder de Dios, todavía el Señor sigue moviéndose, no porque sea Dios, sino el hombre que ha cambiado. Aquí estaba Dios, aleluya, en medio de tantas cosas, y se está dando el hombre tantas bendecidas, que Dios no se está moviendo. Hay muchas congregaciones que Dios se ha ganado la boca, Dios no está hablando más, hermano. ¿Por qué? Porque no le están dando la oportunidad, Rey de Reyes y Señores de Señores. El que manda a este lugar, el que manda a toda la iglesia, se llama el Shaddai, el gran Rosario, el Todopoderoso, aleluya. Y cuando le perdemos la gloria al Señor, Él comienza a moverse. Aleluya. Wow. Gloria a Dios. Oye, ahí está el Señor, ¿qué pasa con aquella iglesia? Que siempre digo, me he quedado callado, no voy a hablar. Hasta que no se humillen, no voy a hablar a mi congregación. Y no solamente es una iglesia, perdóname, tantas iglesias que cuando Dios dé el mensaje o algo poderoso, hermano, pero como lo decía al principio, antes se veían milagros, antes se veían prodigios, antes se veían sanidades, antes se veían como la gente salían corriendo de grama, aleluya, a sentar al Señor con única cosa salvadora. Ahora hay que ser fuerza, pero ¿por qué hay fuerza, hermano? Aleluya, porque hemos dejado, aleluya, la primera escuela, que el Señor quiere que nosotros seamos, aleluya, que siempre podemos que el primer amor, aleluya, y que las cosas secundarias las dejemos al último, y que busquemos el reino de Dios, aleluya. ¿Para qué? Para estar llenos de la presencia. Claro que lo secundario es menester, pero tenemos que dar la prioridad a lo espiritual, porque si no morimos, como dice el Salmo. ¿Usted sabe que una iglesia muerta? Hay moscas volando y revoloteando. Porque hace falta a que le compren ataúdes. Aleluya. Usted lo entiende. Pero de eso se encargará no el hombre. Dios se encargará. Porque dice la Sagrada Escritura
echaste fuera demonios, que sanaste enfermos. Nunca os conocí. Hacedores de maldad, apartad de mí. El Señor, que pasó, lo saca del medio. Ellos creían que tenían la vestidura. Podrán echar fuera demonios, 25,000 demonios. Podrán sanar cuantas sanidades hay. Podrán hablar las lenguas más grandes del mundo. Todo el planeta completo podrás hablar las lenguas. Pero si no tienes, aleluya, la perfecta voluntad de Dios, y si no hay el amor, como Dios quiere sobre cada uno de los hermanos, ¿cómo podemos enfrentarnos frente al trono celestial para que Él nos pinta de esas vestiduras blancas? El que venciere será vestido con vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de mi sangre. ¡Wow! Confesará su nombre delante de quien el Padre Celestial y delante de los ángeles. ¡Pueblo! ¡Aleluya! Pero si nos vamos, aleluya, en Apocalipsis, aleluya, capítulo 7:13, me dice rápidamente, entonces uno de ellos, de los ancianos, habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero hay muchos que se creen, aleluya, que esto es para nosotros. Muchos van a esperar supuestamente, aleluya, para los 144,000, que es. Es el mensaje que se está predicando mucho por ahí, esperando por los 144 pasar por la tribulación de grama, aleluya, y luego que le coja. Eso no nos toca a nosotros, eso le toca al pueblo de Israel, eso le toca al pueblo judío, amado hermano, aleluya, la palabra es clara, pero me llama la atención que a pesar que habla en ese libro, Apocalipsis, aleluya, capítulo 7, versículo 13, en el 9 y 10 nos dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, no está hablando de los 144,000, está hablando de la iglesia de Dios, la iglesia levantada, la iglesia va a ser levantada, aleluya, con voces caen, con trompeta de Dios va a ser levantada, vestiduras blancas. ¡Aleluya! Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía que. Nadie podía contar de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de qué? Ropa blanca. Ropa blanca. Y dice bien, y clamaban de gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Aleluya, y al Cordero. Si tú crees que tú vas a perder de los 144 meses, no lo toca a nosotros. Perdiste ya. El momento de aprovechar es ahora. El momento de buscar la vestidura es ahora. Aleluya. El momento de ver que si la vestidura está media estrujadita o media que tiene una manchita, un mohito. Aleluya. Aleluya. Esto no se saca, aleluya, con remedios caseros, no. Esto no se saca con el estoy. Esto no se saca con base. Esto se saca con el poder de Dios, humillándose bajo la poderosa mano de Dios para que Él se salte en el día de su venida. Bendito sea el que vive para siempre, a la gloria tuya, Señor. Nos vamos. Eclesiastés 9:8 dice, en todo tiempo sea blanco tu vestidura, o sea tu vestido, y nunca falte ¿qué? Un manto sobre dónde. Aleluya. ¿Está hablando de la vestidura nada más? Y la unción, ¿dónde está? Que cuando tú le puedes poner a una persona, hablar a una persona en el hombro, aleluya, te puede mirar los ojos y está temblando y dice, wow, tú tienes algo que yo no tengo, yo siento algo diferente. Es que cuando tú me hablas, hay algo que sale de tu boca, hay algo que sale, ¿sabes lo que es eso? Unción de Dios, hermano. Hay que tener la unción de Dios, hay que tener esa esquina, hay que tenerla. ¿Para qué? Para fluir en un momento. Una mi cabeza yo me aceite y mi copa estará rebosando. Procura con diligencia tener
procuro tratar de hacer lo máximo, porque no soy perfecto. Aleluya. Aquí el perfecto es el más grande y Señor, pero ahí nos dice la Sagrada Escritura que tenemos que buscar la perfección. No, aleluya, quitando eso, claro que somos imperfectos, pero dice la Sagrada Escritura que tenemos que buscar la perfección. Y el que se crea que es santo, santifíquese en palabra y poder. Aleluya. O sea que Dios te está diciendo en esta hora, aleluya, busca la presencia de Dios. La salvación es individual. Aleluya. Yo no puedo brindarle la salvación ni a mi esposa, ni a mis hijas, a nadie, amado hermano, ni a mi padre. Cada cual tiene que buscar la vestidura del Señor. Cada cual tiene que mantenerse limpio ante la presencia del Altísimo. Conmigo con esto, hace un 20 minutos. En el día de hoy estuvimos en el laboratorio. Para que usted vea lo que es importante tener la vestidura. Aleluya. Y había una señora cristiana. Porque la apariencia cristiana, porque la falda de llegaba le tapaba hasta las uñas. Del cuello no se veía nada, de la mano no se veía nada, todo. Entonces, wow, qué santidad. Yo voy con una cara montada primero. Los cristianos se deben de notar. Luego de eso, padre hermano, aleluya. La del cóctel le pregunta, ¿usted trajo referido? ¿Sabe que le salió con cosas a la del cóctel y la sala llena? ¿Y qué dijo una que estaban allí al lado? Y eso que es cristiana. Aleluya. ¿Dónde está la vestidura de esa hermana? Aleluya. ¿Dónde está la vestidura? A lo mejor esa hermana lo hizo hoy, pero a lo mejor aquí hay de esas hermanas y esos hermanos también. Ahora me puedo. Porque todos tenemos que cuidarnos. Vino un varón a entregar un tratado y yo lo dejé para que él hiciera el trabajo. A ver cómo él trabajaba. Me entregó, la sangre está viva. Más nada fue lo que me dijo. Y yo, ven, claro que la sangre está viva. Y él continúa hablando. Ahí él no caía en cuenta. Cuando él dice, ustedes son de iglesia, ¿verdad que sí? Claro, no, estamos en iglesia para ver al Señor, Dios te bendiga mucho. Aleluya. Pero que en un momento como que se turbó. Yo estaba esperando a ver qué decía. Porque era hablar de esa iglesia de usted sabe, Uchihuachi. Que dice que está Dios, pero el Espíritu Santo, yo no creo en el Espíritu Santo. Yo estaba esperando que me diera algo, amado, para aprovechar un momento. La palabra no se coge para contender, pero aleluya, aquellos que están turbados hay que hablarle. Hay que hablarle y decirle que la vestidura tiene que volver de nuevo, aleluya, a ponerle la lavadora espiritual, aleluya. Decirle, Señor, ya es tiempo, Señor, aleluya, para que sean revestidos las vestiduras blancas del Señor. Aleluya. Allá no va a haber zapatos, allá no va a haber taco, allá no va a haber espejuelo, allá no va a haber lente de contacto, allá no va a haber pintura, allá no va a haber uñas postizas, allá no va a haber pintura de uñas, de nada malo, allá nada postizo entrará en el reino de los cielos. Todo es limpio, anda papá, todo es santo, todo es santidad, oiga, porque si Dios es santo, es el Espíritu Santo. Imagínate Jesucristo, wow, aleluya. Una vez prediqué de este tema, pastor. Si quiere andar como Jesús vive, anda como Él lo hizo. A Dios sea la gloria. Ponte en pie, ya terminamos, pueblo. Padre amado, Dios eterno, Dios poderoso, Dios abundante y de misericordia. Gracias, Señor. Que tú nos has hablado en esta noche para que procuremos con diligencia, Señor, tener nuestros vestidos. Aleluya. En la cual tú nos vas a entregar también una piedra que solamente nosotros, Señor Jesús, entenderemos cuál es nuestro nuevo nombre, Señor. Oh Dios mío, Señor, yo sé que tu venida está cerca, Señor amado. Ya las señales y prodigios se están cumpliendo. Ya la gente está abandonando el pueblo de Israel. Ya la gente ya no quiere ayudar al pueblo de Israel. Wow, Señor. Aleluya. Tú eres claro, Señor. Tú estás permitiendo muchas señales y prodigios en todo el mundo para que la iglesia se perciba, Señor. Pero la iglesia está viviendo, aleluya. Está durmiendo en los laureles, Señor. Despierta, Señor. Saca el gigante y aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos. Habla, reconocer. Oh Dios mío, que tu Santo Espíritu se mete en todas las iglesias y esté en todo el mundo preso hasta que tú lo digas, Señor. Sácalo junto a la
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si hay una vida que quiera aceptar al Señor como único exclusivo Salvador, se abre el altar en esta noche. Aleluya. Aquí se abre el altar, aleluya, para decirte que solamente en Jesús te da esperanza. Es el único que te puede dar la vida eterna. Es el único, aleluya, que te puede dar gozo, paz, tranquilidad. Jesús, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, se abre el altar para ti esta noche. Aleluya, por todas razones le damos toda la gloria y toda la honra al Señor en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Le pido encarecidamente la oración, hermano. A mí no me gusta hacer esto, pero lo voy a hacer público. Esta semana voy a entrar allá, por mandato del Señor, 5 días. Aleluya. Le pido encarecidamente la oración. Fortaleza. Por fortaleza, amado hermano, porque es, aleluya, un mandato que el Señor me mandó a hacer y tengo que ser obediente. No es porque diga, vamos a pasar todo el tiempo en el monte, no, amado hermano. Yo no me paso todo el tiempo en el monte, pero soy obediente al Señor y necesito de sus oraciones. Aleluya. Porque mientras tanto, aleluya, usted, aleluya, hay unas cosas de bendición, pero el enemigo está tratando de buscar otra estrategia para hacer un montón de cosas, guerras a diferentes congregaciones. Y eso es lo que estamos tratando, amado, de pelear. Porque este servidor no pelea para mí nada más. Este servidor pelea, intercede, aleluya, para la gloria del Señor con las iglesias. Porque basta ya de la monotonía, basta ya, aleluya, de la frialdad, basta ya, aleluya, de tanto valor que hay en muchas casas del Señor. Es tiempo de que el Señor se meta en los 4 vientos, en los templos, y comienza, aleluya, a revolcar a medio mundo. Que por antes, aleluya, esto aquí todo el mundo danzaba en el Espíritu. Porque ahora todo el mundo no danza, porque le tienen miedo, porque, aleluya, han encerrado el Espíritu Santo. Como los tapitas que tenían la paloma encerrada. ¿Y qué hizo Jesús? La soltó y libertó la paloma. Hasta aquí mi parte. Pero tu hermano Héctor.